Bien, buenas. Esperemos unos 5 minutitos, esperando que todavía tenemos 7 recién. Ya nos faltaría. Bueno, nos faltaría en este caso para unos 13 para empezar, porque así están viniendo casi todos, están conectándose. Esperamos unos 5 minutitos para empezar. Muy bien, vamos a empezar entonces. Esperando que se sigan conectando los demás. Bien, vamos a seguir con el tema que estábamos ya anteriormente. Hemos visto igual en introducción parte de lo que era disco duro y sus componentes, ¿sí? Hoy vamos a seguir observando y a conocer un poco más de teoría en la parte de lo que sería nuestro disco duro, ¿no? ¿Alguien me ayuda con la participación? ¿Escuchamos? ¿Alguien me ¿Ya? ayuda con la lectura? Sí. Bueno, Buenas tardes. ah, ya. Lea, mami, lea. Continúen. Bueno, el disco duro dice que el disco duro es magnético, es el que puede almacenar datos al ordenador. El disco duro es la parte de tu ordenador que contiene la información electrónica de donde se almacena todos los programas del software. Es uno de los componentes del hardware más importantes dentro de tu PC. El término de duro se utiliza para diferenciar el disco flexible o disquete. Los discos duros pueden almacenar mucho más datos y son más rápidos que los disquetes. Profe, ahí no mira porque hay una raya, de que los disquetes solo hasta ahí alcanzo a leer. Hasta ahí nomás. Sí. Gracias. Allá. Bien, entonces en esta parte nos indica de que siempre nuestro disco duro, como decía la compañera, va a ser nuestro dispositivo de almacenamiento, ¿sí? En el cual nos va a permitir guardar información electrónica. ¿Por qué la llamamos información electrónica?
¿Alguien? ¿No? Bien. Le llamamos información electrónica porque esta no está de forma física. Cuando yo estoy en una oficina, yo tengo una cantidad de documentos físicos, en este caso, ¿sí? Que son impresos, donde tengo todo tipo de información. Toda información que se encuentra en el computador sería información electrónica porque está de forma digital, ¿sí? Se encuentra dentro de en este computador. Entonces, nos habla que también es donde se almacena, ¿sí? Todos los programas de software que nosotros conocemos, ¿sí? Como son para andar en internet, los navegadores, ¿sí? También como tenemos las utilerías, como son Word, Excel, PowerPoint, tenemos ciertos programas y otras actividades, ¿sí? Entonces, este sería uno de los componentes de nuestro computador que le diríamos que es la parte una parte muy importante del computador, en el cual nosotros, aparte de almacenar información, también podemos instalar sistemas operativos en él, ¿sí? Y en el cual también, una vez instalados los sistemas operativos, nos permite instalar programas en el cual nosotros podemos seguir utilizando, ¿no? Muy bien, vamos al siguiente, ¿no? Acá. Vamos a ver un poco las características. ¿Alguien me ayuda con la lectura? Característica. Capacidad o tamaño GB. La capacidad de un disco duro hace referencia a la cantidad de información que puede grabarse o almacenarse. Se mide en bits, generalmente en gigabit. Los tamaños más comunes van desde los 80, 120, 160, 200, 250, 500 gigabits y siguen aumentando sucesivamente. Bye. Muy bien. Entonces, aquí en una de las características sería de un disco duro siempre va a ser por su tamaño, ¿sí? De capacidad de almacenamiento en este caso, ¿no? Y como nosotros conocemos, esta se mide en bytes, ¿sí? Se escribe así en bits, pero pronunciamos bytes. Entonces, la mínima de cantidad de medición que tiene un disco duro va a ser en gigabytes, ¿sí? Y por lo general antes, el disco duro, el primero que se creaban, habían desde 40 gigas, ¿sí? Después crearon, aumentando la capacidad de 80 gigas y fueron ir poco a poco implementando las capacidades de almacenamiento. ¿Qué quiere decir? Que los discos duros fueron evolucionando de acuerdo a sus generaciones que tuvieron, ¿sí? En el cual nos va indicando su capacidad de almacenamiento. Siempre fueron estos bien pequeños, pero igual su infraestructura siempre conservó el mismo tamaño, por mucho que dijéramos que es de 40 GB, 80 GB y hasta la actualidad hay de 1 terabyte, 2 terabytes, de 4 terabytes, quiere decir 4000 GB. Entonces, igual ellos conservan el mismo tamaño, hablamos en computadores internos, ¿sí? De lo que es el disco duro grande. Entonces, esto no quiere decir que entre más cantidad de gigabytes tenga, el disco duro va a ser más grande. No, simplemente su tamaño físico va a ser el mismo, pero su capacidad digital, en este caso de una forma, va a ser diferente, ¿no? Entonces, avanzamos. Seguimos con otra característica. ¿Alguien me ayuda con la lectura? ¿Qué pasó? ¿Escuchamos? ¿Alguien me ayuda, por favor? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Qué más? Características. Venga, no, siga. Velocidad de rotación RPM. Es la velocidad a la que gira el disco duro, más exactamente la velocidad a la que giran los platos del disco, que es donde se almacenan magnéticamente los datos. Ya, bien, gracias. Entonces aquí como nos indica, la velocidad de rotación es de por revoluciones por minuto, ¿sí? Eso significa esas siglas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este motor va a hacer girar el plato a esa velocidad. Por lo general, las
primeras características que tuvieron de sus revoluciones eran de 5.500 revoluciones, ¿sí? Ahora en la actualidad también hay discos que giran de 7.200 revoluciones. Hasta esta es la capacidad que hicieron la velocidad de rotación de este disco duro, ¿sí? En el cual a esta gran capacidad de velocidad, él almacena la información, ¿sí? De acuerdo a su brazo que él tenga y sus cabezales, él asigna la información dentro de las pistas y dentro de estas pistas encontramos los sectores, ¿sí? Donde podemos almacenar cierta información a gran velocidad. Es algo impresionante que este disco duro, girando a esa gran revolución, pueda tener la capacidad de guardar información y también buscar una información, de leerla al mismo tiempo. Entonces, es una de las partes más novedosas que tiene lo que tenga que ver el disco duro en esta parte, ¿sí? Vamos al siguiente característica. Aquí tenemos el tiempo de acceso. ¿Alguien me ayuda con la lectura? Yo, profe. Escuchamos. A ver. Características. Tiempo de acceso. El tiempo medio necesario que se tarda la cabeza del disco en acceder a los datos que necesitamos. Realmente es la suma de varias velocidades. El tiempo que tarda el disco en cambiar de una cabeza a otra cuando busca datos. El tiempo que tarda la cabeza lectora en buscar la pista con los datos saltando de una a otra. El tiempo que tarda la cabeza en buscar el sector correcto de la pista. Ya, muy bien, gracias, Madrid. Entonces aquí nos indica que otra característica del disco duro sería su tiempo de acceso, o sea, de cómo girando a esa gran velocidad, cuánto se puede tardar en cambiar, ¿sí?, de cabezal. Quiere decir que en el brazo, que siempre mantiene, al girar y cambiar, ¿sí?, puede hacer lectura de parte superior a el plato también en la parte inferior, o sea, de los dos lados del plato, puede hacer la lectura. Entonces, de acuerdo a donde se encuentre cierta información, si la ha dejado en una parte superior, tiene que, aparte de buscar, tiene que buscar también de cambiar el cabezal. Si no está en la parte inferior, en la parte tiene que estar superior. Nos indica que aparte también tiene que buscarlos dentro de las pistas. Nosotros vimos cuáles eran las pistas, son los lineamientos circulares que encontramos en cada una, y dentro de esas pistas encontramos los sectores, ¿sí?, en los cuales cierta información se va a encontrar dentro de ellas, pero él va a tardar un tiempo en encontrar. Siempre se dan cuenta que a veces nosotros damos un clic en cierta información y demora en aparecer ¿cierto? Quiere decir que él ahí está haciendo este proceso de cambio, ¿sí?, de buscando la información, y luego que lo encuentra, como nos indica aquí, el tiempo que tarda el cabezal lectora en buscar la información en las pistas, ¿sí?, hasta que él ya lo logre encontrar. También ahora sí voy a buscar el tiempo que tarda la cabeza en buscar el sector, ¿sí?, como indicamos. Podría estar la información en el plato superior o en la parte inferior, porque en los dos lados él guarda información. Por eso los brazos mantienen la posición de forma de tipo, ¿cómo le podemos decir?, de forma de este tipo de mano. Y aquí en esta parte podríamos decir que aquí va nuestro plato. Él hace la lectura tanto de la forma superior como la forma inferior. Y aparte, ¿sí?, sabemos en cada plato, en cada lado del plato encontramos las pistas, y dentro de esas pistas los sectores y clústeres. Entonces, él, a buscar cada información que nosotros le demos, él tiene esa capacidad, mientras está girando, de hacer esa búsqueda, ¿sí? Esto nos está indicando en esta parte.
Vamos a la siguiente donde tenemos los componentes. ¿Alguien me ayuda con la lectura? Buenas tardes, profe, me ayuda. Tarde, escuchamos. Componentes. Los discos duros son los únicos dispositivos de almacenamiento magnético que llevan componentes del disco duro móvil. Cabezales. Son los componentes del disco duro más sensibles y los principales componentes móviles. Los cabezales funcionan variando la posición dentro del disco duro para poder acceder a la información que necesitamos. El aumento de la necesidad magnética y los sistemas de recuperación de la señal hace que en la actualidad estos componentes del disco, es que no veo, no me deja ver los últimos. Solo un poquito, por favor. No se puede hacer porque son diapositivas, van para la forma horizontal. Bien, entonces lo leo hasta donde te quedaste. Digamos, en la parte donde dice el aumento de la densidad magnética y los sistemas de recuperación de la señal hace que en la actualidad estos componentes de discos duros necesiten de ajustes y programaciones de funcionamiento del disco, ¿sí? Muy bien, gracias, Jorge. Entonces aquí nos indica que el cabezal, ¿sí?, el que hace el de lectura, en este caso, sabemos que está el brazo magnético, en este caso el brazo. Esto nos dice que son una de las principales componentes. ¿Por qué serían principales componentes? Y aparte nos dice que son movibles, ¿sí? Quiere decir que el brazo y los cabezales son los únicos componentes que mantienen movimiento, ¿sí?, durante el encendido que éste tenga. Mientras tenga la energía, en este caso, ellos son los únicos que tienen movimiento de cambio, tanto el brazo como el cabezal. Los dos hacen una sola, en los cuales hacen el movimiento de búsqueda de la información, ¿sí? También nos dice que el aumento de la densidad magnética y los sistemas de recuperación de la señal hace que en la actualidad estos componentes de disco duros necesiten de ajustes y programaciones de funcionamiento. ¿Por qué nos habla de esta parte? Porque si bien no sabemos, hay a veces nosotros tenemos, por lo general sabemos que dentro de los discos duros se encuentran imanes. Y estos imanes con la energía, ¿sí?, juegan un papel de electromagnetismo. Y ese magnetismo hace que en nuestro brazo, el brazo, ¿sí?, y el cabezal tenga ese movimiento. Justamente esa cantidad de magnetismo que tenga y de energía al mismo tiempo que se le asigne de acuerdo al funcionamiento que tenga hace que esté en constante movimiento para hacer las posiciones de cambio, ¿sí? Dice que necesita de ajuste. A veces hay discos duros que nosotros podemos recuperar, en este caso cuando tienen algún tipo de problema, en el sentido que si ha tenido algún golpe leve, porque si hay golpes extremos, a veces los podemos dañar. Y también a veces hay la posibilidad de que nosotros podamos regular ciertas partes de las piezas que tenga en este caso, ¿sí? Tenemos aquí también que lo podemos programar desde el funcionamiento del disco. Esta programación viene cuando nosotros lo formateamos, ¿sí? Tenemos la parte donde estamos formateándolo y podemos dividir el disco duro, ¿cierto? Y ahí nos indica, nosotros lo podemos programar, o sea, yo lo estoy diciendo, si el disco duro es de 1000 gigas, yo lo puedo programar para que sea como disco duro de 3, en este caso, que tenga 3 discos duros, digámoslo así, lo puedo particionar en 3 partes. Entonces ahí yo le puedo hacer programaciones a este disco duro. Aparte, nosotros también con otras aplicaciones que nos traen ciertos sistemas operativos como es Windows, tienen las opciones de reparación y también las opciones de defragmentación. En este caso, nosotros hemos visto algunas herramientas en los módulos anteriores. En una forma de fragmentación, sabemos que toda información fragmentada quiere decir que se encuentra de forma desordenada. Al disco duro, si está de esa forma fragmentada, quiere decir que todo el archivo está guardado en el disco duro de forma desordenada. Va a demorar más nuestro disco duro para poder encontrar la información. Pero si utilizamos esta herramienta, le hacemos el de fragmentación
quiere decir que todos los archivos los va a ordenar de acuerdo a su tipo. Por ejemplo, los que son tipo de ofimática, todos los va a organizar en ciertos sectores, y aparte que son de tipos de ofimática, va a seleccionarlos por cada uno de sus tipos. En este caso, los que son de Word, los que son de Excel, de PowerPoint, los va asignando en cada uno de ciertas pistas y también de ciertos clústeres que este puede después buscarlos y sea una forma más rápida para encontrar. Si se dan cuenta que a veces tenemos demasiada información, entre más capacidad tenga el disco duro, más va a demorar en la búsqueda de información, ¿sí? Entonces, si nosotros mantenemos esta buena práctica de hacerle siempre un mantenimiento a nuestro disco duro, utilizando estas ciertas herramientas, él puede estar un poco más fluido, tanto puede ser en búsqueda de información o también para funcionamiento de programas o aplicaciones que nosotros tengamos en él, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a avanzar al siguiente, en donde vamos a conocer, ¿sí?, otros componentes que mantienen el disco duro. ¿Alguien me ayuda con la lectura? Electrónica, llamada placa o PCB. También llamada placa o PCB. Es la parte del disco duro que se encarga del manejo de los distintos tipos de componentes del disco duro, así como de verificar su funcionamiento. Es la parte responsable de la comunicación con el ordenador. En ella se aloja el bus y la alimentación. ¿Sigo? Esta placa es en sí un pequeño ordenador compuesto por un microprocesador, memoria RAM, los microcontroladores que manejan los periféricos como... Creo que le puedo jugar un poquito que no veo yo. Y en esa parte no es tanto que no vean, sino que como sale la franja, a veces no podrán ver algunos. Bien, entonces... Ya viene. Ya hable. Bien. Entonces aquí, como decía la compañera, nos indicaba la parte electrónica. ¿Cuál es la parte electrónica del disco duro? Sabemos que es la tarjeta, la placa. En este caso, déjenme ver si tengo por aquí, creo que tenía uno. ¿Sí? Como podemos ver, tengo aquí uno. Esta partecita de aquí es la que nos indica que este sería la parte electrónica, la tarjeta, la que contiene todos los componentes que acaba de mencionar la compañera. En ellos dice que este tiene incorporado, ¿sí?, un microprocesador, memoria RAM y los microcontroladores que manejan ciertos periféricos, ¿sí?, en el cual este de aquí es el que hace la comunicación con nuestra tarjeta, ¿sí?, la mainboard, en la cual puede pasar ciertas informaciones que nosotros transmitimos a través del circuito de nuestra mainboard a este disco duro. Entonces este es el único, como quien dice, el que recibe e interpreta el cambio de información, tanto que transmitimos nosotros al hacer una búsqueda, a almacenar también ciertas cosas que nosotros guardamos, y entonces esta es la que nos va a ayudar a hacer esta gestión, ¿sí? Entonces este es uno de los principales, le podemos decir, porque esta parte electrónica, si se llega a quemar, ahí llega nuestro disco duro, porque es justamente él es el que hace el papel de la conexión de este disco, de todos los componentes internos hacia la placa, la mainboard, para que pueda funcionar correctamente, ¿sí? Avanzamos entonces. Tenemos acá otra parte de los componentes, el firmware, ¿sí? Bueno, lo leo yo y después avanzamos, que tenemos más diapositivas. Dice que es el componente del disco duro, ¿sí?, de software, que configura el disco duro y que contiene toda la información necesaria para poner el disco duro en marcha, comunicarnos con él, protegerlo y identificarse. Sabemos que este disco duro que está aquí, nosotros lo tenemos aquí de forma física, pero ¿cómo hacemos para que él aparezca de forma virtual, podemos decir, o digital en nuestro computador? Nosotros podamos verlo, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos hacer? Este es el firmware, el que hace el encargado
de la detección de este dispositivo, del disco duro, en nuestro computador, ¿sí? En el cual él es el que va a hacer la función para que pueda, aparte de detectarlo, también para que nosotros podamos ver, en este caso, ciertas formas que nosotros podamos verlo. En este caso también podemos él es el encargado de ponerlo en marcha. ¿Qué quiere decir de ponerlo en marcha? Que una vez que este ya lo detecta, ¿sí? Él es el encargado que hace la función para que nosotros podamos, un ejemplo, instalar un sistema operativo en este caso, ¿sí? Y también la parte de ponerles aplicaciones, programas, guardar información en esto. Entonces el firmware es el software, el que hace la comunicación del disco duro de la parte física a la parte virtual que nosotros vemos, ¿sí? Avanzamos. Tenemos los siguientes componentes. ¿Alguien me ayuda con la lectura? Escuchamos. Vamos, participen, chicos. Componentes. Motor, también llamado spin, es un eje autor rotante, elemento por generadores de trenes, de pulsadores para mantener una velocidad exacta. Los platos son los elementos rígidos que albergan la película magnética en la que se graban nuestros datos. Muy bien, gracias Ortiz. Aquí nos indica, como decía la compañera, que hay dos componentes que juegan juntos. El que es el motor, ¿sí? O también llamado spin, ¿sí? El cual es el que tiene la función de girar las revoluciones que nosotros hablamos, ¿sí? De 7200 o de 5500 revoluciones. Este es el que hace esa función, en el cual con el plato conjuntamente, ¿sí? Es donde lo hace girar. El motor hace girar, como está compactado el plato, hace girar a esa gran velocidad. Pero decimos que el plato, ¿sí? Aparte dice que es el elemento rígido que alberga la película magnética, ¿sí? En la que se graban nuestros datos. Ese plato que nosotros hablamos, ¿sí? Ese es el que alberga, como dice, una película. ¿Cómo podemos decir que una película? Si se han visto ustedes en los CD, hagamos un ejemplo, en los CD o los DVD, algunos han logrado destapar, tocar, ¿cómo les digo? Ha logrado quitar la película que sabe tener este. ¿Por qué cree que el DVD o el CD viene a veces de colores, ¿sí? Que viene de color verde, a veces color lila, púrpura, ¿sí? Es por eso, porque alberga una película. En esa película es donde se guarda la información en ese CD o en el DVD, ¿sí? Es ahí donde se guarda la información. Entonces, acá en el disco duro, en el plato precisamente, justamente se alberga también una película donde podemos guardar esa información. Pero no es cualquier película, es una película muy especial, de forma magnética se puede guardar una información, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que está girando a esa gran velocidad. Como tenemos nosotros los imanes y tenemos la energía, esa mezcla que tienen genera un electromagnetismo. Y eso, al girar el plato a esa revolución, genera que pueda activarse las funciones que tiene tanto los cabezales y el plato del disco duro, ¿sí? Si nos damos cuenta y hemos mirado los videos que hemos visto anteriormente, el plato nunca tropieza con los cabezales, porque si en caso de tropezara se daña a esa gran velocidad que tiene, ese cabezal, si toca el plato, se dañaría completamente la película. Entonces, siempre ese electromagnetismo que tiene hace que no se golpee, ¿sí? Ningún extremo al otro, porque justamente el electromagnetismo, ustedes han visto lo que los imanes, cuando generan cierta repelación de entre ellos, no se conectan, ¿sí? Entonces ahí es lo que genera esta función de electromagnetismo y donde puede hacer esta función. Entonces vamos al siguiente. Vamos a conocer los tipos. Vamos a ver, ¿alguien me ayuda con la lectura? Tipos.
SCSI, aunque al principio competían a nivel usuario con los discos IDE, hoy en día solo se los puede encontrar en algunos servidores. Para usarlo es necesario instalar una tarjeta controladora. Permite conectar hasta 15 periféricos en la cadena. La última versión del estándar Ultra 4 SCSI alcanza picos de transferencias de datos de 320 megabytes por segundo. Muy bien, gracias. Creo que era Cintia. Muy bien. Entonces aquí, como dice la compañera, anteriormente se competían, ¿sí? Los usuarios con los discos duros IDE. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era esa competencia que tenían? Nosotros vemos, por ejemplo, ¿cómo les digo? Cuando andamos en internet, sabemos que cada enlace o cada dominio que nosotros escribimos para encontrar ciertas páginas donde nosotros podemos interactuar, sabemos que eso pertenece a un servidor, ¿cierto? Y estos servidores tienen que tener de una parte física, ya sabemos cómo funcionan estos, pero también esto tiene que almacenar información, ¿sí? En el cual, un momentito chicos, una llamada de emergencia, ¿sí? Dame unos 2 minutitos. Muy bien, entonces, como decíamos, los servidores deben de almacenar la información que nosotros vemos. Un ejemplo, YouTube. Nosotros decimos, bueno, nosotros vemos bastantes videos de YouTube. Sabemos que esa información debe estar guardada. Es como nosotros, los CD que nosotros compramos, las películas, para ver una película uno compraba un CD y teníamos nuestro lector, ¿sí? En este caso, de CD, nosotros lo llamamos también DVD, y sabemos que dentro de ese disco se guardaba una información, ¿sí? Esta información tiene que almacenarse dentro de esa película, ¿sí? Muy bien. Entonces, los servidores también necesitan guardar todo lo que nosotros vemos. Esa información que ustedes ven de YouTube, los videos, documentales, películas, bueno, debe de guardarse en un lado. No solamente va a existir porque es internet y así por así, no. Debe de guardar en un lugar físico esa información y esos serían los servidores. Los servidores utilizan grandes discos especiales, ¿sí? De almacenamiento donde guardan gran capacidad de información de este tipo, como podemos saber que son tipos video, ¿sí? Entonces, no es solamente porque nosotros vemos la información que está de forma virtual, decimos que esta va a estar en las nubes y no se va a almacenar. Toda información que se suba o podamos ver nosotros tiene que estar almacenado en algún servidor que existe de forma física para que éste pueda guardar esa información. Entonces ahí antes era que se peleaban entre los servidores, los usuarios, creando los discos duros IDE, ¿sí? En donde se creaban de acuerdo a su capacidad de almacenamiento y asimismo daban ¿cómo les digo? Asimismo se daban las funciones de los servidores, ¿sí? Entre más capacidad de almacenamiento, asimismo el servidor podía guardar más información. Entonces, estas hasta la actualidad no se han alejado porque igual siempre existe. Lo único que han cambiado sería la tecnología de otra forma, ¿sí? Como nosotros ya hemos visto que existen, un ejemplo, ya los discos duros que eran de esta forma, y ya conocemos las otras versiones que han salido, los discos duros sólidos. Asimismo, también ya han ido cambiando ciertas versiones de ese tipo de discos, ¿sí? Entonces ya solamente ya no van a encontrar ya de este tipo, ya han ido migrando ciertos servidores a la nueva tecnología, ¿sí? Que serían los discos duros sólidos e incluso los discos duros híbridos que mezclan los dos en esta parte. Muy bien, avanzamos entonces. Tenemos aquí los tipos IDE y los tipos EIDE. ¿Alguien me ayuda un poquito con la lectura? Buenas tardes, profe. Ya.
tipos IDE e IDE. Es el nombre que reciben todos los discos duros que cumplen las especificaciones ATA. Se caracterizan por incluir la mayor parte de las funciones de control en el dispositivo y no en una controladora externa. Normalmente los PCS tienen 2 canales IDE con ATAs, 2 discos en cada uno, usan cables de 40 hilos y alcanzan hasta 33 megapíxeles. Muy bien. Aquí en esta parte que dice los IDE, los EID, habla de la parte de el que transmite la información. Sabemos que tiene 2 funciones, el de que el cable que transmite la energía y el otro que transmite la información. Anteriormente, los discos duros anteriores usaban unas correas especiales, los buses de datos, ¿sí? En los cuales tenían hilos. Depende de la cantidad de los hilos de acuerdo al disco duro que estaba en esas temporadas, asimismo se transmitía cierta información en ella. Y era el que iba conectado entre el disco duro, ¿sí? El transmisor de la información entre el disco duro y nuestra mainboard anteriormente. Luego ya esta tecnología actualmente, ustedes ya conocieron lo que son los discos duros, pero con la tecnología actualizada. En este caso ya no se usa, antes se usaban una forma de unas correas grandes, ¿sí? De este ancho, y ahora nosotros lo encontramos con el cable SATA, que nosotros le llamamos, ahora que transmite la información un poco más veloz, pero un poco su parte física cambia bastante, ¿sí? Pero las funciones sí eran las mismas, transmitir información, y depende a la cantidad de hilos que tenía asimismo transmitía por megabit por segundo en este caso, ¿no? Muy bien, acá tenemos otros también, que tenemos los otros ATA de 66, los 100, 133, sucesivamente, sí, las evoluciones de la interfaz de IDE para cumplir con las nuevas normas ATA le han permitido alcanzar velocidades de 66 a 100 y hasta 133 megabits por segundo. Para soportar este flujo, en este caso de datos, si necesito utilizar el cable, ¿sí? O de 80 hilos, ¿sí? Se emplea otro de rendimiento que será como máximo de 33 megabits por segundo. Son los discos duros más utilizados en la actualidad. Cierta información que nosotros podemos ver en este caso, le hablamos del cable SATA, en este caso que nosotros conocemos, que es el que transmite cierta información. ¿Qué pasa con esto que nos hablan de los cambios de las velocidades? Por ejemplo, aquí dice 66, de 100, 133. Esto viene a ser de acuerdo a las versiones que vienen esto. Ustedes han escuchado que hay discos duros, si nosotros podemos ver, hay discos duros que vienen de 2.5, ¿sí? Hay discos duros de 2.0 y hay discos duros de 3.0. Eso viene coherente también con la transmisión, en este caso, de la entrada SATA, que nosotros podemos ver, ¿sí? Es como nosotros vemos la comparación, como les puedo hacer, es cuando nosotros en las pendrives, ¿sí? Podemos ver que los conocemos a los pendrives de acuerdo también tanto a su capacidad de almacenamiento y también a su transmisión que tenga. Quiere decir, nosotros sabemos que los 2.0 son los colores negros, ¿verdad? Y los 3.0 vienen a ser los de color azul. Asimismo, viene esta transmisión de flujo que tiene el disco duro, ¿sí? De acuerdo a su versión y la versión actualizada, que tiene que conjugar de acuerdo a la versión de la mainboard, ¿sí? Ese cable SATA, ¿sí? De acuerdo, cuando ustedes lo conectan en esta parte, el bus de datos SATA, ustedes ven dónde va a terminar a conectarse a la mainboard. Dentro de esa mainboard se mira unas versiones de cuánto sería la capacidad SATA que tiene, en este caso, esa entrada en la mainboard y también para nuestro disco duro. Eso hace que la transmisión de información sea más fluido. En este caso, si es más alto el número, más transmisión de información puede fluir sea más rápido de la transmisión. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo medimos esto? Lo podemos medir en un ejemplo.
¿Se han dado cuenta cuando ustedes pasan una información que ustedes tienen desde una pendrive hacia el disco duro, o sea, la computadora, siempre va a demorar, ¿cierto? Porque la transmisión que hace desde esta USB tiene que pasar el proceso de pasar por este medio de este canal de transmisión hacia nuestra computadora y que también puede llegar a la transmisión de esta entrada, en este caso, ¿sí? Como podemos ver, ¿sí? Esa transmisión, esa información va a constar de acuerdo a las versiones que este tenga de su capacidad que tienen nuestros buses de datos en este caso. En este caso sería el cable SATA que le llamamos. Vamos al siguiente. ¿Sí? Aquí nos indica los tipos. Dentro de los tipos tenemos la serie ATA. ¿Alguien me ayuda con la lectura? ¿Alguien? Vamos. Escuchamos. ¿Alguien, por favor? Con la lectura. Vamos. Ya llegamos. Tipos. Serie ATA. Es la interfaz que se espera sustituya a corto plazo a los discos ID. Entre sus ventajas están una mayor tasa de transferencia de datos, 150 frente a 133 megabytes por segundo. Un cable más largo hasta 1 metro de longitud en vez de 40 centímetros y delgado, solo 7 hilos en lugar de 80, que proporcionan mayor flexibilidad en la instalación física de los discos y mejor ventilación de aire en el interior de la caja. Muy bien, gracias. Sí, de acuerdo a la versión que nos habla el compañero, sí, como acabamos de hablar, sí, entonces los IDE, sí, eran los que nosotros llamábamos las buses, las correas grandes, que nosotros algunos creo que alcanzaron a ver ese tipo de discos duros con ese bus de datos, sí, y dice que la versión ATA, la serie ATA, va a ser el que iba a ser el reemplazo de este a corto plazo, ¿sí? Y que decía que entre sus ventajas es mayor la tasa de transferencia de datos de 150 frente a 133, ¿sí? Entonces que en la transmisión de cambiar de bus de datos a cable SATA va a ser mucho mejor porque nos indica que la longitud, ¿sí?, que este tenga hasta de 40 centímetros, ¿sí?, y delgado, ¿sí?, los 7 hilos en lugar de 80. ¿Qué quiere decir? Que en la correa esta tenía 80 hilos para transmitir información. En cambio, actualmente este tiene 7, ese cablecito tiene 7. O sea que, ¿por qué vamos a preguntar por qué reducieron este? Una, por su transmisión. En este caso, es como cuando hablamos, hago la comparación. Cuando hablamos ¿se acuerda que había el internet? Hagamos la comparación así. El cable del internet que nosotros vemos, el UTP, que es el de los cables parenterizados de colores, ¿cierto? Sí, ya estamos hasta ahí. Y hacemos la comparación con el cable, en este caso de la fibra, que es un cable negrito que viene con hilo, ¿sí? En este caso, este viene nomás con 2 o 3 hilos, en este caso, depende del cable de la fibra, ¿sí? Y este de acá viene con 8. ¿Sí ven la diferencia? Igual los dos hacen la misma función, que transmiten internet, o sea, transmite datos en este caso, ¿sí? Pero, ¿cuál es más rápido? Actualmente la fibra, ¿sí? ¿Por qué decimos así? Reduce su información por menos cables y esta se pasa de acuerdo a la calidad que le hicieron, que era en este caso de fibra de vidrio, que la velocidad para transmitir información es más rápida. Asimismo, pasaría con estos cables acá, que la correa esta tenía 80 hilos, pero el bus de datos, el cable SATA en este caso, tiene menos hilo y transmite más información. Esta es la comparación que más o menos nosotros podemos hacer de este ejemplo que nos dan. Bien.
Vamos a ir conociendo entonces, de acuerdo, las series que tuvieron entre los discos duros que acabamos de hablar. ¿Sí? En esto encontramos el serial ATA2, ¿sí? Que ofrece, ¿sí? Se presenta con el mismo formato que su antecesor SATA, ¿sí? Pero con transferencia de hasta 3 GB. Entonces, como podemos ver, aquí encontramos esta versión de disco duro en donde nos indica, ¿sí? De que su transmisión para pasar cierta información del disco duro, ¿sí? Aquí nos indicaba anteriormente cómo era el modelo, ¿sí? Como podemos ver aquí era donde colocábamos nosotros ese bus de datos, donde era en forma de una correa, ¿sí? Ancha, en donde se podía transmitir cierta información, ¿ya? Y asimismo el cable de energía que tenía nuestro disco duro, actualmente todavía está esta entrada, ¿sí? Este conector, de forma un poco circular y de 4 entradas como podemos ver, de pines, un poco grueso. Vamos a conocer entonces cómo era su estructura, en este caso, de nuestro disco duro, ¿sí? Como podemos ver, encontramos toda su estructura, como podemos ver, la parte frontal, ¿sí? Que podría ser la de acá. Tenemos el chasis, viene siendo todo el cuerpo donde hacia lo van todos los componentes, donde podemos ver también cabezales de lectura, ¿sí? En este caso los cabezales de lectura, como no les podemos enseñar, son los bracitos pequeñitos que casi son bien finitos como los hilos de un cabello. También tenemos en lo que eran los soportes, ¿sí? Antivibraciones, en este caso, quiere decir que si cuando ya se encendiera nuestro disco duro, esto nos hace la función de que no se muevan internamente los componentes, porque la velocidad que gira son de 7000 revoluciones por segundo. Imagínense si nosotros nomás con el ventilador a lo que lo encendemos le ponemos la máxima velocidad, nuestro ventilador comienza a moverse un poco, ¿cierto? Sentimos esa vibración. Asimismo, imagínense la revolución que tiene que va a ser más que un ventilador. Entonces tiene antivibradores que ayuda a tener esa constancia de que no se muevan demasiado o no se escuchara tanto en esa velocidad que nosotros vemos, ¿no? Tenemos aquí señales de control y datos, ¿sí? Que aquí nos indica son donde van los cables, donde se conectan los cables SATA y también el de energía. Aquí tenemos el de configuración. Este de configuración anteriormente, ya casi aquí por lo general, viene a otro lado. Antes venían en el medio del cable de transmisión de información y el de energía. Ahí venían para jumpear. Antes los discos duros traían unos jumpers, que ese era para hacerles una forma de división de cuánto podíamos dividir. Incluso el disco duro anteriormente nosotros lo podíamos dividir a nuestros antojos. Así como nosotros dividimos de forma virtual, acá anteriormente se podía dividir de forma física. Si el disco duro decía aquí que era de 120 GB y tenía la capacidad de dividirse en 40, 80 GB. De acuerdo al jampeo que se le hacía a ese disco, así mismo también funcionaba su capacidad de almacenamiento. Esa era de forma física. Ahora nosotros ya le quitaron esto, ya hicieron otras versiones, ahora nosotros lo hacemos de forma virtual, es donde nosotros podemos dividir las particiones del disco duro en este caso, ¿no? Tenemos acá lo que sería movimiento de cabezales. Es aquí donde se genera el electromagnetismo que tienen los imanes y con la distribución de cierta energía para que genere el movimiento de forma programada de nuestro brazo con el cabezal. Y aquí tenemos el brazo que va a ser el que hace el de soporte del movimiento de este. Ya sabemos los platos. Anteriormente los discos duros antes traían hasta 4 platos. Un disco duro llegaba a tener hasta 4 platos, por eso eran a veces hasta pesados, demasiado pesados, porque traían más platos en este caso. Igual nosotros decimos, ¿y para qué tenía tantos platos? Igual, un ejemplo, ese disco duro que tuviera 4 platos, a otro que ejemplo, que fuera de 500 GB, a otro disco duro que fuera también de 500 GB, que nomás tuviera un ejemplo, 2 platos, igual iba a guardar lo mismo. La diferencia era que
esa creación que tenía esa versión de ese disco duro era de esa forma, ¿sí? Muy bien, tenemos acá, como podemos ver aquí, también dice que tenemos la cámara sellada, ¿sí? Sellada. En este caso, la cámara sellada era un protector que sabía traer encima de los platos, ¿sí? Y en el cual ayudaba mucho para que se hubiera el fluido de la capa magnética que generaba al girar estos platos. Aquí se creaba esto como era una barrera protectora, debajo de ese protector se generaba esa capa magnética, ¿sí? Muy bien. Entonces, como podemos ver aquí, hemos conocido, ¿sí?, el disco duro, sus características, sus tipos, y sus cambios de evoluciones que tuvieron de acuerdo a su creación. Esto sería nomás la parte que nosotros conoceríamos de la parte interna, pero del disco duro en sí. Más adelante nosotros nos va a tocar conocer en sí ya un poco más, ir estudiando la nueva evolución del disco duro al disco sólido, el cual es el que más está ahorita tendiendo a migrar, porque ya están comenzándose a hacer menos creaciones de discos duros que nosotros vemos rígidos. Ya los que existen en el mercado actualmente, digámoslo de esta forma, son los que se van a ir utilizando hasta que esto comience a desgastarse. Hasta que estos ya mueran, digámoslo de esa forma, ya caduquen, ya se acabe la vida útil, ya va a estar su otro sucesor, como sería el disco sólido, en el cual actualmente ya estamos usando y que es de mejor velocidad y de mejor rendimiento en este caso, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a compartir. Una vez ya teniendo claro, ¿sí?, ya ustedes van a hacer un cierto trabajo donde dejamos en la plataforma, ¿sí?, un trabajo que van a hacer, en el cual consiste, ya le coloqué ciertos enlaces, donde ustedes van a hacer consulta, ya les dejé el material. Un ejemplo, hay de 3 grupos, como siempre venimos trabajando, donde dice aplicaciones para recuperar archivos guardados en el disco duro o dispositivo de almacenamiento. Este de aquí es un enlace donde usted va a encontrar 10 programas que nos ayudan a recuperar información cuando ésta se ha perdido, tanto eliminado normal o cuando está formateado. Entonces, con estos programas ustedes van a conocer un poco más, ya lo hemos visto algunos, y pueden conocer en este caso. El siguiente también habla, el segundo grupo, de las técnicas para recuperar un disco duro, ¿sí?, donde ustedes van a averiguar cuáles son esas técnicas que nosotros podemos hacer para cuando un disco duro se avería, o podemos también recuperar cierta información de un disco duro de forma física, ¿sí? Entonces esa es la técnica que ustedes averiguarían en el segundo grupo. Y tercer grupo va a hacer una consulta, igual les doy un ejemplo de cómo hacer experimentos caseros utilizando partes de disco duro, en este caso, de componentes internos del disco duro, que algunos ya lo practicamos en ciertos módulos anteriores, en ciertos semestres, ¿no? Entonces, ¿qué usted va a hacer? Hay 3 temas, cada tema sabemos que es por grupo, ya saben cómo están divididos los grupos, y tenemos que ustedes van a utilizar una herramienta que se llama EducaPlay, en donde aquí nos indica este video cómo nosotros podemos crear una actividad en EducaPlay. Entonces, mirando este video, ustedes van a tener ya la idea de cómo van a crear esa actividad, así como hemos venido utilizando las otras herramientas como Kahoot, Jamboard, otras herramientas que nosotros les hemos indicado que hemos ido utilizando y hemos hecho cierta tarea. Entonces, ustedes van a hacer, de acuerdo a los temas, van a tratar de plasmar una actividad con esta herramienta EducaPlay y solamente envían el enlace, como hemos venido haciendo, para poderlo revisar y así mismo asignarle una calificación. Entonces, hasta aquí usted ya está habilitado, ya está activado esta actividad para que trabajen en esta hora asincrónica, en este caso. Muy bien. Habilitemos cámaras para la captura de la asistencia y dejarlos que hagan su actividad en su hora asincrónica, que igual tienen tiempo para entregarlo hasta el día de mañana, 2 de la tarde.
Bien, habilitemos cámara, chicos, rapidito, porque entre más rápido, ustedes tienen más tiempo. Gracias por acá, Ortiz. Lo demás, vamos rápido, Ana. Gracias, Mora. Seguimos. Ay, Dios mío, esta gripe. Los demás, por favor, gracias, Maranela. Baloy. Esa gripe. Sí, está un poco fuerte. Este invierno está dando duro. Gripecita. Muy bien. Acá guardamos evidencia y listo. Ya, profe. Muy bien, chicos. Gracias. Exacto. Bueno. Pueden ir realizando su actividad. Muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Sigan trabajando. Chao. Un momento. ¿Me puede hacer el favor de lo que le dije ayer? No te